Hola Puerto Rico. Hola Colombia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba y el resto del planeta que ama la libertad y la autodeterminación libre de la intervención extranjera, sea quien sea y venga de donde venga. Hoy es jueves 16 de mayo del año 2019, o lo que es igual, el día 11, el 11º día del mes de Iyar del año 5779. Hoy, por tanto, en la víspera del primer día del resto de nuestras vidas. Hasta la fecha ha sido un día excelente, así que esperemos que siga así hasta que cierre la noche, esta noche a las 12 en punto. En términos de las condiciones del tiempo, acá en el área suroeste nacional de Puerto Rico, en Lajas, aquí en mi sede, aquí en mi rinconcito, los cielos están algo ventosos, ¿no? Está soplando el viento, aunque hay unas probabilidades cero de lluvia en la tarde de hoy. Está un poco nublado, pero no deja de tener un pronóstico cero. En San Germán también está mayormente soleado, con una cero probabilidades de lluvia. Cabo Rojo, la ciudad pirata, está en un 5% de probabilidades de lluvia y está ventoso, está haciendo bastante viento viniendo de la costa. Hormigueros mayormente soleados con 5% de probabilidades de lluvia. La ciudad de la Sultana del Oeste, la ciudad de sede de la mejor cerveza de Puerto Rico y el mundo. Medalla, sí, ahí. Los cielos están soleados y hoy es jueves todavía, no se adelanten, señores. Mañana es el día en que los dioses bajan, hoy no. Así que esténse tranquilo. Pues Mayagüez está con un 20% de probabilidades de lluvia, mientras Sabana Grande tiene los cielos mayormente soleados con 0 probabilidades de lluvia, lo que augura un excelente fin de semana, aunque llueva, no llueve. Así que despreocúpense. Por lo pronto, el euro amaneció esta mañana en $1.12 con 88 centavos el dólar. La libra esterlina está en $1.30, o estaba esta mañana, $1.30 o 76 centavos del dólar estadounidense. El euro contra la libra esterlina estaba en 86.3 contra la libra que está en 1.15. Y obviamente el bolivariano supremo de la República Bolivariana de Venezuela está en 5.190.8 bolívares por dólar. Y obviamente hasta que esto no termine, así será. El yuan de la China sigue en 14 centavos. El yen de Japón sigue en menos de un centavo. Le dan 110 yens en Japón por cada dólar. Mientras el rublo te dan 77.76 en el rublo. Por la rupia de la India te dan 69.78 centavos, 69 rupias por cada dólar. En la República Dominicana te dan 49 pesos con 53 cheles y en México te dan 19 pesos por cada dólar. Esas es como amanecieron las monedas principales que nos interesan a nosotros. Mientras tanto, en términos de los movimientos telúricos, que con una gentileza de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo, en la ciudad de Las Lomas, en la ciudad de Andariega, en San Germán de Puerto Rico, nos informan que se registraron ayer 3 movimientos telúricos. Uno en las Islas Vírgenes Británicas, 2 en Puerto Rico, uno de 2.6 a 6 kilómetros al sur de Bayamón, Puerto Rico, sobre tierra, a 55 kilómetros de profundidad, uno de 2.8 a 48 kilómetros al noreste de Roatan en las Islas Vírgenes Británicas, a 54 kilómetros de profundidad, y uno de 2.9 a 2 kilómetros al noreste de Trujillo Alto, en tierra firme también, a 128 kilómetros de profundidad. Entonces quizás ni lo sintieron allí, y menos a la hora que fue. El que estaba menos eran los borrachitos que estaban en la plaza comiendo macabeos y esas cosas. Pero bueno, en términos de los movimientos telúricos, como pueden ver, ninguno alcanzó una intensidad significativa, por tanto no media ningún boletín informativo.
Bueno, y nos vamos rapidito a los titulares, los principales titulares de algunos de los periódicos, que no necesariamente son los mejores periódicos, pero los vamos a ir rotando poco a poco a medida que vayan pasando los días. En Argentina, página 12, nos dice que crece la idea de un Cambiemos sin Macri. Alfredo Cornejo quiere ampliar Cambiemos con Alternativa Federal. En Bolivia, el periódico El Diario en su titular dice que TSJ investiga el caso. Alteraron auto supremo para evitar extradición de Montenegro. Está siendo difícil. Y en Chile, el periódico El Mercurio, el EMOL. Tras la salida de Lusic, ¿quiénes son los ministros que vuelven a la competencia para ascender a la Suprema? Ayer el gobierno bajó la nominación de la juez de la Corte de Apelaciones de Santiago por petición de ella misma. De las 4 opciones quedan solo una mujer. En Colombia, el periódico El Tiempo reseña que Néstor Humberto Martínez dijo que no está de acuerdo con convocar una constituyente. Y en Costa Rica, el periódico La Nación señala en su titular: Cancillería designa en consulados a partidarios del PAC y a una esposa de un viceministro. Eso como que no huele bien. Un memorándum enviado desde el despacho del canciller Manuel Ventura revela designaciones con vínculos políticos en consulados como China, Argentina, Panamá y Honduras. Mientras tanto, en Cuba, la Juventud Rebelde reseña hoy que la Tierra entra en una severa tormenta solar que puede desestabilizar las órbitas satelitales. Los informes señalan que los 2 primeros eventos de este fenómeno deben ocurrir entre el 15 y el 16 de mayo. Ya estamos aquí, así que deben ser hoy o mañana. Por otro lado, Ecuador, el periódico La Hora dice que 180 proyectos de leyes serán primer reto de César Litardo. La Asamblea Nacional cuenta al menos con 800 propuestas. 180 de estos proyectos reposan en las distintas comisiones del Parlamento. Y en Guatemala, Prensa Libre dice que muere 4º niño guatemalteco detenido en frontera en los Estados Unidos tras semanas en un hospital. El Excelsior de México dice que analizarán propuestas del magisterio para la reforma educativa. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que todo lo que signifique un cambio para mejorar la educación se tomará en cuenta. Aún restan las leyes secundarias, según dijo AMLO. Y en Panamá, el periódico La Prensa dice que investigación por carne de cerdo llega hasta la Organización Mundial de Comercio. La investigación abarca a las empresas que venden el producto, los gobiernos de sus países y las compañías panameñas que los compran. La Organización Mundial del Comercio dio como plazo el próximo 20 de junio para que los países que envían carne de cerdo a Panamá puedan justificar el incremento en la comercialización de este producto, dada la alerta de que dicha actividad podría perjudicar la producción nacional en Panamá. Bueno, y acá en Puerto Rico, el periódico Nuevo Día reseña hoy que se afectarán 167,000 personas. La Junta de Supervisión Fiscal confirmó la fórmula que comenzaría a partir del día 1 de julio en torno a las pensiones de retiro. Y 30 remolcadas. Yadier Molina produce en grande sin mucho ruido. Por su parte, el calor y la lluvia dominarán las condiciones del tiempo aquí en Puerto Rico, por el área, por el resto de la isla. El Servicio Nacional de Meteorología detalló que se podrían reportar en la tarde aguaceros en el interior y en el oeste de la isla. Nosotros estamos en el suroeste, así que... Bueno, y el periódico El Vocero, también de Puerto Rico, dice que no legislarán recortes de las pensiones. Los señores presidentes de legislativos, don Tomás Rivera Chat y Carlos Johnny Méndez, insistieron ayer en que no legislarán un presupuesto que incluya recortes a los pensionados de los jubilados ni la eliminación del bono de Navidad, como propone la Junta Federal de Control Fiscal.
la Junta Interventora, que da el ejemplo de la ejecución colonizadora del imperio estadounidense sobre el gobierno de Puerto Rico, que alegadamente en el 52 había optado por un gobierno autónomo, que realmente era una mentira, por la cual cogieron de pensuaca a las Naciones Unidas, a toda Latinoamérica y a todos los puertorriqueños que caímos en esa. Por otro lado, el Senado frena con informe negativo las propuestas de Juan Dalmau, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño y senador por ese partido, para evaluar el impacto del estatuto. Con la llamada Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, el gobierno aumentó el periodo de probatoria de los empleados del sector privado clasificados como ejecutivos a 12 meses, el de los adiestradores y a profesionales, y a 9 meses la probatoria del resto de los empleados. ¿Qué hace el gobierno estableciendo pautas a las empresas privadas? Buena pregunta. Eso no se supone que sea socialismo. Ellos no son tan de derecha, neoliberales. Bueno, Periódico Metro, por otro lado, busca tarea para 500 maestros que presumo están surplus. Defienden victoria de puertorriqueña ganadora en Hexatlón. Nuevamente, leve descenso en los niveles de sequía. La población estimada en áreas de sequía es de unos 347.428 ciudadanos. Alcalde de Guayanilla molesto por vandalismo a mural de bienvenida. El alcalde Torres Jordán se expresó a través de su cuenta en Facebook. Es lo nuevo, a todo el mundo moderno. Estados Unidos suspende todos sus vuelos a Venezuela. Todos los vuelos comerciales y de carga, bueno, serán de las líneas aéreas estadounidenses y de los gobiernos satélites, alcahuetes y lambetraceros del expresidente Trump, pero dudo que pueda prohibirle eso a las demás potencias libres y soberanas, especialmente aquellas que no son satélites serviles al servicio de Trump. Ni modo. Bueno, y Noticel, aquí también en Puerto Rico, habla de lo que la Junta Fiscal dice. Gobierno consigue, oigan esto, y esto es lo que tiene que uno molestarse. Porque ¿qué hacen los partidos de oposición en Puerto Rico a esto? El gobierno consigue mordaza sobre información de Elías Sánchez, uno de los más intensos e internos, inclusive del gobernador putativo de Puerto Rico, el Rosellito Roca. Tribunal dice que la información que se está pidiendo es confidencial, sobre todo los correos electrónicos y memos que recibía o emitía Elías Sánchez en sus gestiones con la Comisión Federal, cuando él no era ni siquiera miembro. Pero la magistrada Judith Dane, que preside ciertos asuntos dentro del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, aceptó la solicitud del gobierno para mantener confidenciales algunas comunicaciones en las que el ex representante del gobernador, Rosellito Roca, en la Junta de Control Fiscal, el abogado Elías Sánchez Sifonte, quien financió los años de Rosellito corriendo por ahí para arriba, de que decía que estaba estudiando y qué sé yo, y lo tenía una nómina, participó con relaciones al manejo de las pensiones y la administración de los sistemas de retiro, y ahora pretenden que esa comunicación sea confidencial, y así lo aceptó una juez basada en que eso es un privilegio ejecutivo. La determinación ocurrió después que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la que dirige Sobrino Vega, el gobierno y la propia ASR se opusieron a una solicitud del Comité de Acreedores Aseguradoras de la ASR, que obtiene la sede de la Administración del Servicio de Retiro de Gobierno, para obtener acceso a una serie de documentos y comunicaciones, incluyendo las comunicaciones en las que había participado Elías Sánchez. El argumento esgrimido, como les dije, es que era privilegio ejecutivo. Ya veremos. El comité inicialmente argumentó
que el privilegio ejecutivo, una figura que solo aplica a actores que sean funcionarios del gobierno, no le aplica a Sánchez, porque este era un consultor que no era empleado del gobierno. El licenciado Manu Pocha, del bufete Omar Berry Myers LLP, abogado de la AAFAF, es la agencia esta que administra todo lo económico de Puerto Rico, sometió una declaración sobre las comunicaciones de Sánchez, objeto de la solicitud, habían ocurrido dentro del tiempo en que él sirvió como representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal. Las partes no objetaron la declaración y la magistrada lo aceptó. Y aquí es donde yo tengo que cuestionar cuán buenos son los abogados que están defendiendo los intereses de Puerto Rico. ¿Cómo que no protestaron ante esa soberbia estupidez de pedir que sea confidencial unas comunicaciones entre un charlatán y otro charlatán, uno aquí y el otro allá, y que han tenido unas relaciones demasiado intensas en la política y en lo personal demasiado tiempo? ¿Qué contenían esas conversaciones que Fortaleza no quiere que el pueblo se entere? ¿Qué contienen esas malditas informaciones? Pero ¿qué hicieron los abogados? Está bien, estipúlalo. Se acabó. Y no dijeron nada. Sencillamente callaron. Por tanto, la juez, al no tener objeción, tuvo que adjudicar. Así que no le echen la culpa a la juez. Las partes no objetaron la declaración y la magistrada lo aceptó. El comité busca acceso a las comunicaciones en su esfuerzo por conocer de qué manera pueden proteger los activos de fondos de retiro y dejan ocultar parte de una vital información que sabe Dios que es lo que dice ese señor. Por Dios. El representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal es una figura creada por la ley promesa que no se somete a la autoridad alguna que no sea exclusivamente al gobernador. El nombramiento de Sánchez a la posición provocó serios cuestionamientos por su condición no solo de abogado, sino de cabildero activo y por su ex rol como director de la campaña política de Rosselló para la gobernación. Pero al mismo tiempo, Rosselló rechazó en una entrevista con la prensa del país el ponerle más controles a sus representantes o someterlo a escrutinio de entidades como la Contraloría o la Oficina de Ética Gubernamental. Sánchez sometía, como otros miembros de la Junta, un informe financiero, pero el mismo fue señalado como deficiente. Y si un requisito como un estado financiero para saber si se beneficia o no de su posición estaba deficiente y no le fue aceptado, ¿cómo es que los abogados permiten que pasen a ser privados la comunicación de este pelafustán en su función como representante del gobernador en la Junta? Aunque no se otorgó acceso a las comunicaciones, se tiene información mínima sobre ellas por la obligación del gobierno de hacer un desglose de los tipos de comunicación e información solicitada por el comité. Según el desglose, oigan esto, las comunicaciones versaban sobre pagos de bonos de retiro y pagos de bonos de cofina, estrategia para litigio con los bonistas de retiro, borradores de planes fiscales, legislación sobre pagos a retirados como el sistema actual de Pay and Go, análisis financiero de reforma de retiro y borradores de legislación. Aunque en este caso la magistrado aceptó como buenas las afirmaciones de que la función de Sánchez era gubernamental y por eso le aplicaba el privilegio, el Centro de Periodismo Investigativo ha identificado correos electrónicos en los que meses después de renunciar a la representación del gobernador ante la Junta, Sánchez se le copiaba en comunicaciones del gobierno con funcionarios federales. Y el abogado cayó la boca. Y yo pregunto, ¿por qué demonios los partidos? ¿Por qué demonios los señores letrados
no tienen acceso a esta información, y nosotros en el campo de la prensa, haciendo nuestra investigación con los muy escasos recursos que tenemos, y en el caso específico del Centro Periodístico de Investigación, que carecen de fondos por completo, logran obtener estas informaciones, y aquí los partidos de oposición no hacen absolutamente nada, ni han hecho un demonio para tratar de solventar toda esta situación y todos los chanchullos de estos neoliberales que están en el poder en el gobierno de Puerto Rico. Se avecinan más cierres de cárceles, menos personal correccional, con el fin de ahorrarnos 23.8 millones de dólares. O sea, que va a haber más crimen en las calles, van a haber más criminales libres por ahí. ¿Por qué? Porque a la Junta de Control Fiscal le da la gana. Porque aquí no han decidido qué son los servicios esenciales, vitales, que el pueblo tiene que estar pagando, y no quieren definirlo para así no tener que asignarle los fondos necesarios. El plan fiscal aprobado propone que el Departamento de Corrección y Rehabilitación cierre 9 penitenciarías del país y reduzca su nómina. Y yo les tengo que recordar que hay una famosa demanda por hacinamiento en las cárceles que le costó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico millones de dólares en pago hasta los otros días. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿Vamos a volver al hacinamiento en las cárceles, o vamos a dejar los presos en las calles que sigan, o los delincuentes, quiero decir, que sigan violando las leyes? Señores, sigo insistiendo que las escrituras están ahí. Pero vamos hoy a lo que vinimos, y es que yo tengo interés en ir rescatando la historia que ahora, por decreto de los gobiernos neoliberalistas que gobiernan este país, han ordenado que se retire la enseñanza de la historia de Puerto Rico de las escuelas. Se podría imaginar si no van a ocultar detalles como este, como lo fue el intento de ajusticiamiento, el intento de cometer asesinato contra, o no asesinato, hacerle un favor al país y al planeta, de ajusticiar al gobernador Blanton Winship, uno de los últimos gobernadores, que fue el gobernador que provocó la masacre de Ponce. Pues bueno, es un artículo, excelente artículo, que publicó la revista electrónica El Negrito Está Loco. Dice lo siguiente: el 25 de julio de 1938, el entonces gobernador de Puerto Rico y general del ejército de los Estados Unidos, Blanton Winship, decide conmemorar la invasión militar estadounidense a Puerto Rico con un gran desfile militar. En este desfile participarían el batallón del Regimiento 65 de Infantería, la Guardia Nacional de Puerto Rico, la aviación estadounidense y la policía de la ínsula, la policía de Puerto Rico. Para llevar a cabo la conmemoración y el desfile, la administración colonial selecciona, ¿dónde? La ciudad de Ponce, la misma en que se había efectuado un año antes la masacre, el baño de sangre que fue la masacre de Ponce en aquel Domingo de Ramos. En esa masacre de Ponce, para los que me están escuchando en Colombia y en Latinoamérica, fue un acto del Partido Nacionalista Puertorriqueño, en donde su grupo de jóvenes combatientes con rifles de madera, ¿no? Pero era una especie de ejército simbólico, pidió permiso para hacer una marcha ese día, el Viernes Santo, y el Domingo de Ramos fue eso. Y entonces Blanton Winship, que era un sanguinario, de hecho había provocado la primera masacre de Río Piedra y demás. Pues bueno, la cosa es que el alcalde de Ponce era Tormos Vega. No era Tormos Vega, sino Tormos Diego, perdón. Tormos Vega es el padre de Yossi, que después fue alcalde posterior, años posteriores. El alcalde era Tormos Diego. El coronel de la policía de Puerto Rico era el coronel Enrique de Orbeta, padre, por cierto, de un compañero mío de muchos años en la universidad, que había asumido la dirección de la supervisión, la superintendencia de la policía,
inmediatamente después del ajusticiamiento del coronel Elijah Ricks, que fue quien asesinó a Sandino en Nicaragua, y luego vino a Puerto Rico, obviamente con órdenes de neutralizar a Pedro Albizu Campos y a Luis Muñoz Marín de aquella época. Obviamente, esta noticia se adelantó al propio coronel, y este coronel Elijah Ricks fue ajusticiado en Puerto Rico por Elías Beauchamp y Irán Rosado. Dos muchachos que posteriormente fueron asesinados brutalmente en la Cerda, estando ya bajo arresto. Y un señor de nombre Federico Cabán abrió fuego, le descargó el revólver 2 veces sobre los dos muchachos que estaban en la Cerda presos. Así se escribe la historia. El premio de esa valentía de coronel Federico Cabán fue que lo ascendieron a teniente de sargento o de cabo, que era en aquella época. Bueno, de hecho yo publiqué precisamente de este artículo, publiqué en las redes sociales hoy, está el retrato de uno de los que fueron asesinados allí por la policía, aquí Villado, y la fotografía del gobernador Blanton Winship, seguido por el doctor Garrido y el coronel Olveta. Como les dije, el señor Eduardo Garrido Morales, ¿qué cargo ocupaba? No sé, pero lo voy a averiguar. Y sobre todo, si sus descendientes están por aquí. Ante la provocación, el capitán de cadetes de la República de Ponce, Tomás López de Victoria, no había olvidado quién era el autor intelectual de esa masacre. Reunió un comando compuesto por 7 nacionalistas que deciden cumplir con su responsabilidad patriótica y se reúnen para trazar un plan con la intención de ajusticiar a el general Blanton Winship. Esto fue el 25 de julio en la tribuna frente a los soldados del ejército imperial. El comando estaba compuesto por los cadetes de la República del Partido Nacionalista de Ponce, Tomás López de Victoria, Casimiro Berenguer, Elifaz Escobar, nombre muy patriótico, y Esteban Antoniori. El que aparece en la fotografía acribillado es el último, Esteban Antoniori. Se dice que los 3 restantes posiblemente eran Prudencio Segarra, Santiago González Castro, abanderado del cuerpo de cadetes de dicho pueblo, y Juan Pietri. Todos habían sido sobrevivientes de la masacre de Ponce. También se dice que participaron en la conspiración Pura López, hermana de Tomás, Josefa Ríos, vecina de Tomás, Lucila Talax. Se cree que ellas acordaron con el comando decir que tanto López como Escobar se encontraban en casa de Josefa al momento de ocurrir los hechos. El sábado 23, 2 días antes de la efeméride, se encontraba José Antonio Torres Martinó, distinguido artista y periodista puertorriqueño, en la Plaza de las Delicias, hablando junto a su amigo y compañero de lucha, Tomás López de Victoria. Durante la conversación, José Antonio le comentó a Tomás que había recibido un telegrama de Julio Conesa, quien a la sazón era y sigue siendo, dueño de la WPRP, ahora es otra familia, para que transmitiera los actos desde el templete. Ante eso, Tomás le dijo: no vengas a la parada. Indudablemente intentaba proteger a José Antonio de los acontecimientos que obviamente se avecinaban. No obstante, Torres Martinó se vio obligado a ignorar su consejo. El lunes 25 de julio de 1938, el gobernador Winship estaba en el templete observando el espectáculo marcial junto a muchos otros representantes del gobierno federal, imperial e insular. Fueron múltiples las personas que asistieron a observar la conmemoración. Se dice que los nacionalistas lograron situarse bien al frente y de cara al templete. Cerca de las 11 de la mañana, mientras la banda de la Guardia Nacional tocaba una pieza, el grupo de nacionalistas comenzó a disparar con la intención de asesinar al gobernador. Desde la tribuna, el artista, patriota y entonces locutor radial
de WKAQ Radio, José Antonio Torres Martínez, quien en esos momentos se encontraba en la tribuna preparándose para transmitir el acto, contó que observó a Tomás López de Victoria, a Elifaz Escobar y Esteban Antón Giorgi disparar contra el gobernador. Los disparos de los nacionalistas fueron contestados desde la tribuna, hiriendo a muchos de los circundantes. Una vez los nacionalistas cumplieron con su misión, se mezclaron con la multitud que corría atemorizada. Obviamente, sin embargo, Esteban Antón Giorgi, siempre hay un valiente, siempre hay uno más grande que todos los demás, ¿no?, continuó avanzando y disparando hacia el gobernador. Si hubieras visto a ese hombre, avanzaba solo en dirección al templete, lanzándole por encima a los soldados que se habían acostado en el piso, desde que se detuvo para recargar su arma, momento en que se aprovechó un policía para acribillar al joven patriota, dijo Torres Martínez en su narración. A pesar del valor y el esfuerzo de los nacionalistas, el intento de ajusticiar fracasó, ya que el coronel de la Guardia Nacional, oigan esto, siempre tiene que haber un lambetuerca, Luis A. Irizarry, en un gesto de extrema valentía, por Dios, ay, cubrió con su cuerpo el del gobernador, recibiendo él los impactos de bala. Pregúntate si alguien se recuerda quién demonio es Luis A. Irizarry. Y si Blanton Winship se lo agradeció o si recibió algún ascenso o algo en cambio. Cabe señalar que el acto no fue ordenado por el liderato del Partido Nacionalista, pero tampoco fue condenado, obviamente, ¿no? Como consecuencia del atentado, la policía comenzó a buscar a los responsables, los que desató una cacería de nacionalistas. Ramón Medina Ramírez relata que las oficinas y sus residencias de estos en el litoral sur fueron allanadas y saqueadas. Tomás López de Victoria y Elifaz Escobar se encontraban en el grupo de los primeros arrestados. Se llegó incluso a arrestar a muchos que nada tenían que ver con lo sucedido, por lo que fueron liberados más tarde. Se buscaron personas que, sin estar en el lugar de los hechos, confesaron haber visto a los nacionalistas ponceños disparando en el templete, donde estaba el asesino de Blanton Winship. ¿Okay? Algunos de los falsos acusadores eran un tal, Cabanillas y Fermín Feliciano. Se dice que algunos de los arrestados fueron abusados físicamente por la policía. Tomás fue uno de ellos, pues así lo dejó saber durante su declaración en el juicio que se llevó a cabo en su contra. Afirmó que en el cuartel de la policía los oficiales le dieron numerosos golpes, incluyendo patadas y bofetadas, para obligar a que dejara de aplicar la parafina. Explicó además que el policía, además Radamés Pierantoni, le dio un puñetazo que lo tumbó. Una vez en el piso le dio patadas y luego en otro cuarto le dijeron muchísimos golpes hasta que finalmente se dejó aplicar la parafina para probar que había disparado, ¿no? Eso es lo que prueba la existencia de pólvora en los dedos. Prudencio Segarra también recibió el mismo trato. Así lo confirma el entonces miembro del Partido Nacionalista Miguel Ángel Cárcel Echevarría. Miguel Ángel Echevarría. Quien cuenta que cuando visitó a Prudencio Segarra en la cárcel del Castillo, encontró que tenía el rostro amoratado por los golpes de los puños de los policías. Lo habían golpeado con rotenes sobre los pies y las uñas que se le veían negras para que firmara un documento donde se incriminaba como conspirador y cómplice de Antón Giorgi. A pesar de las palizas, estos dos revolucionarios no delataron a sus compañeros. Los nacionalistas fueron acusados o encausados criminalmente. Fueron Tomás López de Victoria, Casimiro Berenguer, Prudencio Segarra, Santiago González Castro, Juan Pietri y Elifaz Escobar. A todos, en juicios separados, se les encontró culpables de asesinato en primer grado y se les condenó a cadena
perpetua. El proceso judicial estuvo repleto de irregularidades, claro. Según el historiador y entonces presidente interino del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Ramón Medina Ramírez, todos los testigos que se utilizaron en el juicio contra los nacionalistas eran oficiales del mismo gobierno. Todos. Algunos de ellos tienen un récord criminal cuyas certificaciones son presentadas por la defensa y no son aceptadas por la corte. Por el contrario, son aceptadas acusaciones anónimas presentadas por los acusadores públicos. Los médicos que han asistido a los acusados en la cura de los golpes recibidos en los cuarteles de la policía no se atreven a presentarse a declarar a menos que la corte los obligue a ello. Y la corte, contrario a la ley, se ha negado a sentarlos en la silla a testificar a pesar de la insistencia de los abogados defensores. Los nombres que componen el jurado son seleccionados cuidadosamente por los fiscales y coaccionados en todas las formas imaginables. En tanta presión oficial que se ven obligados a traer un veredicto condenatorio a pesar de la notoria falta de prueba, y el tribunal los condena a reclusión perpetua, dijo el historiador. Perdón. Durante el juicio que se llevó contra Tomás López de Victoria por la muerte del coronel Irizarry en la Corte de Distrito de Ponce, presidida por el juez Domingo Sepúlveda. Bendito, llevaba el mismo nombre de un gran amigo mío que murió los otros días, médico, y muy independentista. Pero entre los días 19 y 26 de septiembre de 1938, el fiscal intentó probar que Tomás participó en el atentado. Para defender su posición, presentó como evidencia los testimonios de personas que alegaban haberlo visto el 25 de julio disparando contra el gobernador. La defensa, dirigida por el líder nacionalista y abogado José Toro Nazario, intentó refutar la evidencia de la fiscalía. El primer testigo de la defensa en declarar fue Elifaz Escobar. Este declaró que el día 25 de julio estuvo junto a Tomás en su casa durante toda la mañana y a eso de las 9 de la mañana salieron un momento a la plaza de Getó, regresando enseguida. Cuando surgieron los disparos se encontraba junto al acusado en la casa de la vecina de Tomás, Josefa Ríos, oyendo por radio los detalles de la parada. Fue por la radio que se enteró de lo sucedido. Dijo además que después de las 10 de la mañana no salió de la casa de Tomás y estuvo con él justo hasta después de lo ocurrido. López de Victoria también se sentó a declarar. Dijo que durante la mañana del 25 de julio se encontraba en la casa junto con Elifaz Escobar y que luego, cuando ocurrió el tiroteo, se encontraba junto a Elifaz en la casa de la vecina, doña Josefa Ríos, en el callejón Rodríguez, esquina Unión, pegado al radio, sintonizando la estación WKAQ, cuando parte de la defensa también declaró la señora Pura López, hermana de Tomás, y Josefa Ríos. Ambas testificaron y ratificaron la versión de Escobar en el sentido de que el acusado se encontraba en su casa acompañado por Escobar cuando surgió el tiroteo en el templete. La señora Ríos dijo que ese día ellos habían estado en la casa que está al frente de la casa del acusado oyendo por radio los detalles de la parada. La señora Lucila Telas ratificó esa última versión. Como podemos observar, Tomás, Elifaz, Pura, Josefa y Lucila, con muy buenos conspiradores, lo negaron todo. A pesar del esfuerzo del licenciado José Toro Nazario, el jurado declaró culpable de asesinato en primer grado a López de Victoria. Según informó la prensa, Tomás recibió el fallo aparentemente tranquilo, sin articular una sola palabra, siendo luego esposado y conducido por los marshals a la cárcel de distrito. Su esposa, Fe González, quien estuvo en la sala durante todo el proceso, no estuvo presente el día del veredicto. El 28 de septiembre de 1939, antes de que se dictara la sentencia, el licenciado José Toro Nazario presentó oralmente una moción de nuevo juicio, alegando, entre otras cosas, que la Corte había cometido varios errores durante el proceso. Por espacio de 2 horas estuvo defendiendo su posición. Sin embargo, el juez denegó la moción y procedió a dictar sentencia. Se condenó a Tomás López de Victoria a reclusión perpetua. Se ha cometido un doble asesinato. Reiteramos nuestra inocencia para conocimiento del mundo entero.
Esas fueron las palabras de López de Victoria al ser sentenciado. Luego de pasar 6 años en la cárcel, el 19 de enero de 1946, el entonces gobernador de Puerto Rico, el estadounidense Rexford Guy Tocqueville, el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, indultó al grupo de nacionalistas y decretó su excarcelamiento. Para concederles el indulto, el gobernador se basó en la recomendación del procurador general, el licenciado Enrique Campos del Toro, quien conjuntamente con el señor Antonio J. Alvarado, jefe de la penitenciaria insular, aseguró al gobernador que los 5 jóvenes nacionalistas tenían una ejemplar hoja de servicio en la prisión. Al parecer, el gobernador también les concedió el indulto, ya que estaba al tanto de las irregularidades que se dieron en el proceso judicial contra estos. Como consecuencia del indulto, la casa comercial del señor Juan Cabrer, representante de la Cámara por el primer distrito de Ponce, le regaló a los libertos los trajes con los cuales saldrían de la prisión. Perdonen. Al salir del penal, el señor Alvarado le entregó a cada uno $25 de los fondos de ahorros del presidio. También hizo declaraciones sobre la labor realizada por los libertos durante la estancia en el penal. La labor que ellos han realizado mientras estuvieron en presidio nos aseguran que devolvemos hombres útiles a la sociedad. Durante su estadía en el presidio, Tomás se dedicó a organizar y estuvo a cargo de la biblioteca del presidio hasta el día antes de ser liberado. Ramón Medina Ramírez comenta que como desagravio para los 5 patriotas, el director del presidio, José Antonio Alvarado, les ofreció un banquete de despedida al que asistió un representante del Departamento de Justicia. Añade además que en los discursos pronunciados, los nacionalistas fueron muy elogiados por su rectitud y manifiesta hombría. Cuando el corresponsal del periódico El Mundo, el señor Carlos Rivera Hernández, entrevistó a Tomás López de Victoria para saber cómo se sentía tras haber sido liberado, este contestó: me siento muy contento de haber regresado a la vida de la libertad. Al licenciado Campos del Toro, al señor Alvarado y a todos los demás funcionarios que se interesaron por nuestra libertad, les estoy muy agradecido. Tomás nunca olvidó su deber de patriota. Se mantuvo en contacto con el Partido Nacionalista, aunque aparentemente estaba alejado. No le gustaba llamar la atención. En una ocasión le comentó al líder nacionalista José Rivera Sotomayor: pásame por el lado y no te ocupes. Si me ves en la calle, no me conoces. Se le solía ver vestido con un gabán especial que le ayudaba a ocultar el arma que siempre llevaba consigo, generalmente una pistola calibre 45. En una ocasión se le obligó a subir a la tribuna nacionalista. Él solo dijo: voy a repetir lo que dije antes. Atención, firmes, de frente, marchen. Atención, firme, de frente, marchen. Y se bajó de la tribuna. Albizu Campos sabía que Tomás había demostrado como capitán de los cadetes de la República de Ponce y como conspirador en el intento de ajusticiamiento del gobernador Winship poseer los dotes, el valor y la disciplina para desempeñar el cargo, por lo que le condecora con el rango de comandante general del Ejército Libertador. Debo aclarar para los efectos del récord que toda esta nota que yo he compartido con ustedes, emotiva por demás, es parte de la historia que pretenden ocultarle a los puertorriqueños, e incluso la historia falsa que nos enseñaban, escrita por el tal Miller, incluso eso ha sido borrada de los currículos en las escuelas públicas de Puerto Rico por orden del gobernador putativo de Puerto Rico, el engendro que gobierna este país putativamente. No sabemos con certeza si hay un gobernador de facto en algún lado. Entendemos que sí lo hay. Todo esto fue tomado del portal del Instituto Ostosiano de Educación Política,
del texto original, que ustedes lo pueden conseguir en la página http://inhep.blogspot.com 2011-06, el comandante Tomás López de Victoria y HTML. Señores, las escrituras están en la pared. Esa es nuestra historia. Es la historia que solo compara con la valentía hoy día de pueblos como el pueblo de Venezuela, con aquellos colombianos que están luchando en contra del presidente Duque, que están peleando contra los asesinatos selectivos contra los miembros de la guerrilla por parte de los militarotes de Paquetilla, de las fuerzas militares pagas por las empresas privadas y Dios sabe por quién más. Esos son los que al tiempo de los años habrán escrito, aunque con sangre en muchos casos, la verdadera historia de la patria que los vio nacer. Lo único que me resta compartir con ustedes en la tarde de hoy es los precios de la gasolina, que en todos los Estados Unidos hoy está en $2.89 y 7 décimas el galón, para 76.5 centavos el litro. La costa este está en $2.79 el galón para 73.7 centavos el litro. La costa en el Golfo está en $2.55.7 el galón para 67 centavos, 67.5 el litro. Y en la costa oeste, donde le parten el pescuezo cualquiera, $3.70.7 centavos el galón para unos 97.9 el litro. Desde el viernes 16 de noviembre, el irresponsable típico del gobierno de pacotilla que tiene el pueblo de Puerto Rico el día de hoy, el director del DACO, del Departamento de Asuntos al Consumidor, no ha publicado los precios de la gasolina en Puerto Rico. Incluso en la mañana de hoy aparece que la página ha sido descontinuada. Ese es el gobierno del gobernador putativo de Puerto Rico, que espera, dice él, ser reelecto en el 2020. Las escrituras están en la pared. Yo puedo llevarlos a la pared a que las lean. Y puedo, en muchas ocasiones, ser de los que plasmo en esa pared las escrituras. Lo que no puedo es obligarlos a leerlas. Lo que no puedo es obligarlos a entenderlas. Lo que no puedo es obligarlos a internalizarlas. Esa es función de ustedes. ¿Piensan ustedes hacer como los becerros y los bueyes cuando yo los llevo al río, que se niegan a tomar agua porque a lo mejor el río hace ruido o por lo que sea, y prefieren morirse de sed en lugar de tomarse el agua? La decisión es de ustedes. No esperen a que nos encontremos a nados, huyendo de lo que era nuestra patria, y nos dejen sin patria y nos encontremos en el mundo sin saber por qué, quizás llorando como párvulos lo que no hemos sabido defender como hombres y mujeres, con pantaletas y pantalones en su sitio. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos y las cámaras cuando usted lo considere pertinente. Que Dios lo cuide. Nos vemos.